El siguiente tema de este bloque 1 son las operaciones con números. Vamos a recordar rápidamente cómo se hacen la suma, resta, multiplicación y división con fracciones. Comenzamos con la suma. Si nosotros tenemos 6 séptimos más 1/3, la forma más rápida de poder hacer una suma es multiplicas los denominadores, multiplicas el numerador por el denominador de la segunda y el denominador por el denominador, 7. Sumamos 18 más 7 son 25 sobre 21. Esta es una forma muy rápida de hacerla. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una suma en donde se vean involucrados más fracciones o más cantidad de números, te recomendamos que hagas el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, su principal característica, como lo dice, es encontrar el número más pequeño que sea múltiplo de estos tres. Para poder hacer ese procedimiento, nosotros colocamos estos tres números sobre una tabla y vamos a ir dividiéndolos con un número primo. Por ejemplo, comenzamos con el número 2. El número 2 entre 6 nos da 3. 4 entre 2 nos da 2. El 3 no se puede dividir, lo vamos a bajar tal cual. Todavía tenemos un 2, lo podemos seguir dividiendo. 2 entre 2 es 1. El 3 no lo podemos dividir y este tampoco, lo bajamos. El siguiente número por el cual podemos nosotros dividir estos dos es el número 3. 3 entre 3 es 1, 3 entre 3 es 1. Cuando nosotros convirtamos estos tres números en una cantidad de 1, vamos a tener nuestro mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Multiplicando estos valores que nosotros obtuvimos del lado derecho. 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 es el mínimo común múltiplo de estos tres. ¿A qué me refiero con mínimo común múltiplo? Lo vuelvo a mencionar, que es el número más pequeño que se encuentra en la tabla de multiplicar al mismo tiempo de estos tres. Entonces colocamos el mínimo común múltiplo, que es 12. 12 entre 3 es 4, por 1, 4. 12 entre 6 es 2, por 2 es 4. 12 entre 4 es a 3, por 1 es 3. 4 más 4 es 8, más 3, 11 doceavos. Algo importante en estas fracciones, hay que recordar que el resultado siempre lo tenemos que simplificar. ¿Qué significa simplificar? Reducirlo a su mínima expresión. Esto es ver si estos dos números se pueden seguir dividiendo por un mismo número, por decir entre 2 los 2 o entre 3 los 2. En este caso el 11 y el 12 no se pueden dividir entre un mismo número porque son números consecutivos y los números consecutivos nunca los encontramos en una misma tabla de multiplicar. En el caso del 25 y del 21, nosotros tampoco los podemos encontrar en ninguna tabla de multiplicar al mismo tiempo, por lo que nuestro resultado ahí se quedaría. Un ejemplo de simplificación, para que lo recuerdes, es cuando tú tienes 4 octavos. 4 y 8 en la misma tabla de multiplicar del 2, por lo tanto tú los puedes seguir dividiendo entre 2. 4 y 8 vienen siendo 2 y 4. Si tú te fijas, estos dos todavía los puedes seguir dividiendo entre un mismo número, que es el 2. 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2. Si tú hubieras observado desde un principio, el 4 y el 8 están en una tabla de multiplicar de un número más grande, que es el 4. Si tú lo hubieras comenzado a dividir desde el 4, llegas al mismo resultado. 4 entre 4 es 1, 8 entre 4 es 2. Un medio y un medio. Por lo regular, para poder simplificar, siempre hay que buscarnos en el valor máximo que nosotros podemos tomar para poder dividir un resultado de una fracción. Entonces, continuamos con nuestro procedimiento de resta con el mínimo común múltiplo. La siguiente operación es la resta. En el caso de la resta, el procedimiento es exactamente el mismo que con la suma. Si yo tengo 6 cuartos más un medio, pero ahora le agrego menos un cuarto, yo puedo hacer una resta primero con los que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 6 cuartos y un cuarto, puedo observar que tienen el mismo denominador. Hago un paréntesis aquí. La fracción tiene el mismo denominador, tú lo único que haces es restar los numeradores. 6 menos 1 son 5 cuartos y voy a agregar el término que me hace falta. Aquí vamos a practicar lo de la suma. Si tú observas,
el 4 y el 2, sin necesidad de hacer la tabla del mínimo común múltiplo, yo puedo saber que el mínimo es 4, porque los dos tienen ese número como en común. De todos modos, lo podemos comprobar con la tabla. Utilizo el 2, 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2. Todavía puedo seguir dividiendo entre 2, me queda 1. 2 por 2, 4 es el mínimo común múltiplo. 4 entre 4 es 1, por 5 son 5. 4 entre 2 son 2, por 1 son 2, me da 7 cuartos. Otro ejemplo, si tú te fijas aquí, el 7 y el 4 no lo puedo reducir ya más porque el 7 y el 4 no se encuentran en la misma tabla de multiplicar de ningún número. Continuamos con otro ejemplo de resta. Si yo tengo 3 quintos menos 1 cuarto menos 1 séptimo, yo puedo sacar también el mínimo común múltiplo de esas 3 fracciones. 5, 4 y 7. No es necesario que divida entre 2 porque no hay un número más pequeño que 4. Voy a comenzar con el 4. 4 entre 4 es 1, no se puede dividir el 5, no se puede dividir el 7. 5 es 1, el 7 no se puede dividir, lo bajo. 7 entre 7 es 1. El mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando a estos 3. 4 por 5 son 20, por 7 son 140. 140 es mi mínimo común múltiplo. 140 entre 5 tenemos que van a ser 28. Recordamos de todos modos la división de forma tradicional para que lo tengas presente. 14 entre 5 nos toca de a 2, 2 por 5, 10, para 14, 4. Bajamos el 0, 40 entre 5 es 8, tenemos el 28. Entonces 140 en 5 son 28 y 28 por 3, hacemos la multiplicación, 84. Tenemos 84 menos. Continuamos con la división, hacemos 140 entre 4, tenemos que es a 3, nos sobran 2, bajamos el 0, tenemos 5. 35 por 1, 35. Finalmente 140 entre 7, es muy sencilla, tenemos que es 20, y 20 por 1, menos 20. Hacemos esa resta. Te recomiendo que para que puedas hacer la resta, sumes primero los negativos y luego se los restes al más grande. 35 menos 20 son 55 negativos. Se los vamos a quitar al 84. Nos corresponde un 9 aquí y un 2, 29. 29 sobre 140. Yo no puedo seguir dividiendo 29 entre 140. ¿Por qué? Porque el 29 es un número primo, solo es divisible entre sí mismo, y el 140 yo sí lo puedo encontrar en otras tablas de multiplicar, pero como el 29 no lo encuentro en ninguna otra tabla, mi resultado hasta ahí se queda. Y esto sería la resta. Los siguientes temas son la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación, vamos a tener las siguientes características. Si yo tengo una fracción y la multiplico por otra, el único procedimiento que yo voy a hacer es multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 3 por 1, 3. 8 por 2, 16. 3 sobre 16 yo no lo puedo simplificar ya más, porque el 3 y el 16 no es una tabla de multiplicar. Otra forma de saber si son divisibles entre 3 es si la suma de estos números me da un múltiplo del 3, son divisibles entre 3. 6 más 1 es 7, por lo tanto no es un múltiplo de la tabla de multiplicar del 3. Hasta ahí se queda mi resultado. En el caso de la división, el procedimiento es muy similar. Si yo tengo 4 quintos entre 1 cuarto, la operación que yo voy a hacer es multiplicar el numerador por el denominador y lo anoto en la parte de arriba, como un zigzag. 4 por 4, 16. 5 por 1 son 5 y ahora le toca en la parte de abajo que es 5. 16 entre 5 no se pueden dividir, ya no se pueden simplificar más porque el 16 es un número par y el 5 es un número impar. No podemos encontrar al 16 y al 5 en una misma tabla de multiplicar. Eso sería todo.